¿Cómo Sony conquistó el mundo? Si querías iniciar un negocio, el Japón de la posguerra probablemente era el peor lugar para hacerlo. Sin embargo, dentro de un edificio destruido por bombas en el centro de Tokio, dos ingenieros fundaron su empresa contra todo pronóstico. Y, rápidamente, hasta el día de hoy, Sony está en todas partes. Desde electrónica de consumo, hasta música, películas, videojuegos e incluso una línea completa de perros robot. Sony lo hace todo, pero con las manos en tantas industrias, enfrenta la brutal realidad de los negocios. Los enemigos están en todas partes. A lo largo de su historia, Sony ha librado muchas batallas, incluida la de ser sorprendida por Nintendo y potencialmente infiltrada por el gobierno de Corea del Norte. Entonces, en este video, vamos a contar la historia completa de Sony. Su ascenso desde un servicio de reparación de radios hasta un imperio de $100.000 millones. Akio Morita nació en Japón en 1921 y, desde muy pequeño, fue preparado para liderar el negocio familiar. Durante casi 300 años, su familia tenía una destilería de sake que pasaba de padre a hijo. Desde los 10 años, Akio asistía a todas las reuniones de la empresa. Sin embargo, parecía mucho más interesado en trastear con radios y fonógrafos que en administrar el negocio familiar. Le pidió a su padre que lo dejara estudiar física e ingeniería en lugar de economía. Sorprendentemente, su padre estuvo de acuerdo, y esa decisión probablemente le salvó la vida. Después de que Japón bombardeara Pearl Harbor, el ejército reclutó a millones de hombres en edad militar. Pero como Akio estudiaba física, pudo diseñar armas para el ejército en lugar de combatir en los frentes de batalla. Así que, en 1944, Akio consiguió un trabajo como ingeniero en la Marina. Y fue ahí donde conoció a su futuro socio, Masaru Ibuka. Akio y Masaru se unieron rápidamente por su pasión compartida por la tecnología. Odiaban usarla para la guerra y soñaban con construir tecnología que mejorara la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, el mundo estaba en guerra y, como ingenieros, Akio y Masaru sabían que la tecnología militar japonesa estaba años por detrás de la de los EUUU. Así que era solo cuestión de tiempo antes de que Japón perdiera la guerra. En agosto de 1945, ese pronóstico se hizo realidad. Los EUUU lanzaron bombas atómicas y Japón aceptó la rendición total. Con eso, el trabajo de Akio y Masaru en la Marina desapareció de repente. Y, por un tiempo, se separaron. Akio comenzó a dar clases en una universidad, mientras que Masaru decidió abrir su propio negocio. En ese momento, Japón era uno de los peores lugares del mundo para emprender. Las grandes ciudades habían sido bombardeadas y reducidas a escombros. Casi la mitad de la población no tenía dónde vivir, y la pobreza mataba de frío en las noches de invierno. La policía apenas podía encontrarse, y no había empleos legítimos. Esto llevó a muchas mujeres jóvenes a relacionarse con soldados americanos a cambio de comida, mientras que muchos jóvenes ingresaban a la yakuza, esencialmente la mafia japonesa. Dada esta situación caótica, es casi sorprendente que Masaru tuviera tanto optimismo para comenzar un negocio. Pero quería construir una empresa donde los ingenieros pudieran trabajar siguiendo su corazón, y estaba decidido a hacerlo realidad, costara lo que costara. Así que Masaru comenzó a trabajar en su primer producto, una arrocera eléctrica. Sin embargo, la olla dejaba el arroz crudo o lo quemaba hasta hacer una costra, y el producto fracasó miserablemente. Masaru entonces intentó fabricar una manta eléctrica calefactora que era insegura y también falló. Pero continuó, creyendo que cada fracaso lo acercaba un paso al éxito, y eventualmente identificó lo que el mercado necesitaba. Durante la guerra, el gobierno japonés había ordenado sellar las radios
y cortar los cables para que no pudieran recibir señales de larga distancia con propaganda estadounidense. Ahora que la guerra había terminado, todas esas radios necesitaban ser reparadas. Masaru comenzó a ofrecer un servicio de reparación de radios. Esto permitía a las personas escuchar noticias y música extranjera, y como resultado, el negocio de Masaru fue presentado en uno de los periódicos más importantes de Japón. Su viejo amigo Akio terminó leyendo el artículo y al enterarse del negocio de ingeniería de Masaru, preguntó si podía ayudar. Akio y Masaru pronto decidieron que querían estructurar una empresa juntos, enfocada en el desarrollo de nuevos productos. Pero primero, Akio tenía que pedir la bendición de su padre. Recuerda, durante casi 300 años, era tradición de la familia entrar en el negocio de la destilería. Sorprendentemente, su padre permitió que Akio rompiera con la tradición y siguiera su pasión, e incluso les dio a Akio y Masaru 190,000 yenes para ayudarlos a iniciar su nuevo negocio. Así que, en 1946, Akio y Masaru fundaron la Tokyo Tsushin Kogyo, la empresa que eventualmente se convertiría en Sony. Con ese nombre, algo de dinero y un equipo creciente de ingenieros, todo lo que necesitaban ahora era algo que vender. Llevó algunos años de prueba y error, pero en 1950, Akio y Masaru comenzaron a fabricar un nuevo tipo de grabadora de cinta para el gobierno. No fue un gran éxito, pero sentó las bases para una versión portátil, el primer producto real de la empresa. Pero entonces, justo cuando el negocio de grabadoras empezaba a emocionarse, una nueva innovación tecnológica lo cambió todo. En 1952, Akio y Masaru supieron que la empresa que había inventado el transistor estaba ofreciendo a otras compañías la posibilidad de licenciar la tecnología a cambio de un pago. El transistor era completamente revolucionario para la fabricación de electrónica. Entonces, Akio viajó a los EE.U y negoció desesperadamente hasta asegurar el acuerdo de licencia para Japón, lo que significaba que podrían usar transistores en sus productos. Sin embargo, durante ese viaje, Akio quedó impresionado al ver los rascacielos estadounidenses, y en el camino de vuelta a Japón, se detuvo en Alemania, que ya estaba haciendo una recuperación económica increíble tras la guerra. Quedó claro que Japón se estaba quedando atrás de los demás países. Cuando finalmente regresó a casa, el asistente de Akio le puso un pequeño trozo de papel amarillo en el bolsillo del saco y le dijo que había sido fabricado en Japón. El asistente solo intentaba agradarlo, pero en cambio, Akio sintió una profunda vergüenza por su país. A partir de ese momento, ganó un nuevo sentido de propósito. Akio estaba decidido a lograr que las palabras Made in Japan realmente significaran algo. Pero no fue fácil. Ahora que tenían la licencia para usar transistores, Akio y Masaru tuvieron la oportunidad de convertir su empresa en una marca global. Para eso, necesitaban un nombre que pudiera usarse en todo el mundo. Revisando un diccionario, encontraron sonus, la palabra latina para sonido. Lo combinaron con Sony, argot estadounidense para joven. Juntos, eso les dio el nombre Sony. No renombraron oficialmente la corporación hasta unos años después, pero comenzaron a usar la marca Sony en el nuevo producto que estaban desarrollando, radios de transistor. Usando transistores, creían que podrían hacer radios mucho más pequeñas y portátiles que los voluminosos modelos que existían en esa época. Sin embargo, cuando comenzaron a producir transistores en masa, más del 95% presentaban defectos. Los recursos de la empresa empezaron a escasear y tuvieron que pedir un préstamo bancario para continuar. Si su visión de una radio de transistores fracasaba, el negocio estaría muerto. Pero en 1955, después de años de práctica, superaron los obstáculos y lanzaron su primera radio, la TR-55.
Masaru, sin embargo, aún no estaba satisfecho. Impulsó a sus ingenieros a mejorar la tecnología y hacer el producto aún más pequeño, lo que llevó a la TR-63, llamada la primera radio de transistores de bolsillo. Sony fue un poco atrevida con su marketing. La TR-63 era de hecho algo demasiado grande para caber en el bolsillo de una camisa común. Así que la empresa fabricó camisas con bolsillos extra grandes para que, cuando el vendedor demostrara el producto, siempre cupiera. El producto fue un éxito instantáneo. Era una radio portátil lo suficientemente barata para ser un producto masivo, y eso convirtió a Sony en una de las empresas más prometedoras de Japón. En 1957 tenían más de 1.200 empleados, y en 1960 Akio comenzó a construir una red de distribución en los EEUU. Sony se convirtió entonces en la primera empresa japonesa en cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero mientras la expansión de Akio en los EEUU marchaba bien, Masaru ponía toda su energía en un nuevo producto. Los televisores a color existían desde mediados de los años 50, pero eran oscuros, borrosos y caros. Así que la mayoría de las personas aún prefería el blanco y negro. Obviamente, la primera empresa en hacer televisores a color con la calidad y el precio de los televisores en blanco y negro estaba a punto de hacer una fortuna. Había una gran carrera para resolver ese problema, y Masaru quería ganarla. A partir de 1961, Sony comenzó a desarrollar su propio televisor a color, y en lugar de simplemente mejorar la tecnología existente, Masaru decidió reinventarla completamente desde cero. Pero casi todos los televisores que fabricaban tenían defectos visuales extraños, así que Sony tenía que venderlos al costo solo para deshacerse de ellos. Esto empezó a parecer el mayor fracaso en la historia de Sony. Pero, como siempre, Masaru no se rindió. Hizo que su equipo reimaginara por completo el funcionamiento del televisor a color. Masaru invirtió corazón y alma para mejorar la calidad de imagen, reducir costos y resolver todos los problemas con la producción en masa. Finalmente, crearon un nuevo producto llamado Trinitron, con una imagen más brillante y nítida que cualquier otro televisor a color del mercado. Gracias a su calidad superior, Sony podía cobrar un precio más alto. Durante las décadas siguientes, Sony se convirtió en el mayor fabricante de televisores del mundo, vendiendo alrededor de 290 millones de Trinitrons. El producto incluso ganó el premio Emmy en 1973 por su contribución a la televisión. Tras el éxito del Trinitron y la expansión global de Sony, la empresa se convirtió en un nombre importante en la electrónica de consumo. Se hizo conocida por su calidad, ayudando a cambiar la percepción de los productos fabricados en Japón, exactamente como Akio había planeado años atrás. Pero no podría disfrutar de ese momento por mucho tiempo. Sony estaba a punto de entrar en una batalla que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Hoy, con servicios de streaming como Netflix, puedes ver programas de televisión cuando quieras. Pero a mediados de los años 70, los programas de TV se emitían en horarios fijos, y si te los perdías, no había nada que hacer. Al menos, así era hasta que Sony entró en escena. En 1975, lanzaron un videograbador llamado Betamax. Ahora las personas podían seleccionar un canal, programar un temporizador, y el Betamax grabaría lo que estuviera transmitiendo para que pudieran verlo cuando quisieran. El producto inicialmente parecía un gran éxito, pero entonces el Betamax ganó un serio competidor, el VHS. Así como hoy tenemos diferentes formatos de archivo para videos digitales, los videocasetes también tenían formatos diferentes, como Betamax o VHS. Y aquí está la parte interesante. Aunque el Betamax tenía una calidad de imagen superior al VHS y se consideraba una tecnología mejor, el VHS terminó ganando la batalla de los formatos.
¿Por qué? Porque el VHS era más barato y podía almacenar 4 veces más contenido. Entonces, aunque el producto de Sony era superior, para el consumidor promedio, el VHS tenía más sentido. Así que todos los millones que Akio y Masaru habían invertido en Betamax se perdieron en pocos años. Sin embargo, mientras Sony perdía dinero, Akio hizo una apuesta audaz. Dijo que, si el siguiente producto fracasaba, dejaría la empresa. Akio viajaba constantemente por todo el mundo y con frecuencia deseaba tener una forma de escuchar música durante sus viajes. Entonces, en 1979, Akio tuvo la idea del Walkman de Sony, un reproductor de música portátil que reproducía cassettes de audio y que se escuchaba mediante auriculares. Sin embargo, las personas generalmente solo usaban auriculares si tenían alguna discapacidad auditiva, y eso era considerado algo vergonzoso en la cultura japonesa. Además, las grabadoras de cinta ya existían desde hacía tiempo y podían grabar y reproducir audio. Así que casi todo el mundo pensaba que el Walkman era una idea estúpida y que Sony estaba a punto de tener otro producto fallido. Sin embargo, Akio creía que la idea de un reproductor de música portátil que pudieras llevar a cualquier lugar sería popular. Declaró que si no vendían más de 30,000 unidades, renunciaría. Por supuesto, el Walkman se convirtió en un enorme éxito. Como es obvio para nosotros hoy, poder escuchar tu propia música en cualquier lugar era un concepto emocionante y completamente nuevo en esa época. El Walkman de Sony llegó a vender alrededor de 385 millones de unidades. Y sí, Sony apenas estaba comenzando con sus planes para transformar la industria musical. Primero, crearon su propio sello discográfico, inicialmente una asociación con CBS Records. Luego, formaron otra alianza con Philips, acordando investigar y desarrollar nuevas tecnologías juntos. Eso llevó 14 años, pero el resultado final fue la creación del disco compacto, el CD, una forma completamente digital de almacenar audio. Sin embargo, si el CD no podía cubrir los costos de 14 años de investigación y desarrollo, más los 30 millones invertidos en construir la fábrica de CDs, todo colapsaría. Pero fue precisamente ahí donde la diversificación del negocio de Sony se convirtió en una gran ventaja. El CD le dio a Sony 4 fuentes de ingresos. Primero, el sello discográfico de Sony ganaba dinero con los CDs producidos en la nueva fábrica. Segundo, Sony licenciaba la tecnología a otras empresas para fabricar CDs a cambio de regalías. Tercero, en 1982, Sony comenzó a vender sus primeros reproductores de CD. Y finalmente, su sello discográfico vendía música de algunos de los artistas más famosos del mundo en CDs. Todo esto creó un increíble efecto bola de nieve. Cuando Sony recibía regalías de otras empresas, significaba que el formato CD estaba creciendo en popularidad. Eso naturalmente generaba más ventas de reproductores de CD, aumentando la demanda de música, que el sello de Sony producía y distribuía en CDs fabricados en su propia fábrica. Básicamente, cuando una fuente de ingresos crecía, las demás crecían también. Los CDs transformaron por completo la situación financiera de Sony. Con el tiempo, la producción global alcanzó cientos de millones por año. Con ese dinero, en 1988, Sony adquirió completamente CBS Records y su catálogo musical por $2,000 millones. Eso eventualmente se convirtió en Sony Music Entertainment, el segundo sello discográfico más grande del mundo hasta hoy, que produjo álbumes de Bob Dylan a Michael Jackson. Sony se había convertido en una fuerza dominante en la música, pero, como siempre, quería expandirse aún más. Y entonces, Sony decidió entrar en una industria completamente nueva: los videojuegos. En 1991, Nintendo lanzó el Super Nintendo, un sistema cuyo audio Sony
había ayudado a desarrollar. Era un clásico instantáneo, pero tenía algunas limitaciones importantes. Principalmente, los juegos venían en cartuchos, por lo que los desarrolladores necesitaban computadoras especializadas para crearlos, y los cartuchos tenían una capacidad de almacenamiento extremadamente limitada. Era un proceso muy complicado para crear juegos técnicamente restringidos, ya que Sony y Nintendo tenían una relación de trabajo. Sony propuso una solución: construir un periférico externo que permitiera a la consola reproducir juegos en CD. Era una gran idea, y Sony comenzó a trabajar en ello de inmediato, pero también tenían otra idea. Potencialmente podrían crear una nueva consola que usara solo CDs en lugar de cartuchos. En la opinión de Nintendo, eso era ir demasiado lejos. Si muchos desarrolladores migraban de juegos en cartucho a juegos en CD, lo que probablemente sucedería, Sony podría lanzar su propia consola y llevarse a todos los desarrolladores con ella. Nintendo se volvió cada vez más desconfiada de que Sony pudiera traicionarla. Entonces, Nintendo decidió traicionar a Sony primero. Para sorpresa de todos en Sony, Nintendo anunció públicamente que estaría desarrollando la misma tecnología basada en CD, pero no con Sony. Y para empeorar aún más la traición, la empresa con la que Nintendo colaboraría en ese proyecto era Philips, la misma con la que Sony había creado el CD. Todos en Sony estaban furiosos. Pero, con el tiempo, esto probablemente fue uno de los peores errores que Nintendo jamás cometió, porque Sony decidió seguir adelante con el proyecto sin Nintendo. Y en 1994, lo que debería haber sido el PlayStation de Nintendo se convirtió en el PlayStation de Sony. Como el PlayStation usaba CDs, era una plataforma mucho más atractiva para los desarrolladores de videojuegos. Los juegos en sí podían ser mucho más ambiciosos que los hechos para las consolas de Nintendo, que usaban cartuchos. Además, Sony simplemente tenía más recursos que Nintendo, así que equipó su consola con mucha más tecnología, haciendo que el SNES pareciera un juguete de niños en comparación. Nintendo lanzó su propio competidor, el Nintendo 64, pero solo 400 juegos fueron desarrollados para él durante toda su vida útil. Mientras tanto, el PlayStation acumuló casi 8.000 juegos. Por eso, el PlayStation vendió más de 100 millones de unidades y casi 1.000 millones de juegos. Sony había ganado la guerra de las consolas. Los videojuegos ahora eran un negocio serio para ellos, y siguieron ese éxito con el PlayStation 2, que se convirtió en la consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos, con más de 150 millones de unidades vendidas. Esto también le enseñó a Sony una lección importante. Muchas franquicias icónicas, como Ratchet y Clank, God of War y Gran Turismo, surgieron en la era del PS1 y PS2, y Sony se dio cuenta de que tener propiedades intelectuales así era una enorme ventaja. Entonces, decidieron duplicar su apuesta en eso para el PlayStation en el futuro, y aplicar esa misma estrategia a sus otras divisiones también. De hecho, Sony tenía el ojo puesto en un personaje popular en particular, y eso resultó en uno de los mejores negocios que jamás hicieron. Además de mucho drama, Sony quería conquistar más industrias. Entonces, en 1989, compró el estudio de cine Columbia Pictures Entertainment. Eso se convirtió en Sony Pictures Entertainment, uno de los 5 estudios de cine más grandes del mundo en la actualidad. Sin embargo, en 1998, Marvel se estaba recuperando de una brutal bancarrota, y Sony Pictures vio en eso una oportunidad. Se acercaron a Marvel para comprar los derechos cinematográficos del Hombre Araña, su personaje más popular. Hubo mucha negociación, pero como Marvel necesitaba desesperadamente dinero en ese momento, terminó aceptando un acuerdo sorprendente. Sony compró los derechos cinematográficos del Hombre Araña por apenas $7 millones, más un pago de 10 millones por cada película producida y el 5% de la taquilla.
pero dado el enorme atractivo del personaje, fue un negocio absurdamente barato, y se volvió aún más absurdo. Mientras Sony estrene una película del Hombre Araña, al menos cada 5 años y 9 meses, tiene los derechos exclusivos para hacer películas del personaje para siempre. Sony Pictures no perdió el tiempo. Su primera película del Hombre Araña, protagonizada por Tobey Maguire, se estrenó en 2002. Recaudó $825 millones con un presupuesto de alrededor de 140 millones. Y eso fue solo la primera película, así que la inversión ya había resultado ser un éxito extraordinario. A lo largo de los años, El Hombre Araña se convirtió en un activo de casi $9.000 millones para Sony. Así que es increíble pensar que pagaron solo 7 millones por los derechos cinematográficos. Y el negocio podría haber sido aún mejor. En la época de la compra, Marvel había ofrecido todos sus personajes por $25 millones. Pero los ejecutivos de Sony dijeron que a nadie le importaban los otros personajes de Marvel, y por eso solo compraron los derechos del Hombre Araña. Dado los miles de millones que el universo cinematográfico de Marvel terminó generando, es sorprendente pensar que Sony podría haber comprado todos los personajes por solo 25 millones. Sin embargo, el equipo de Sony no estaría en lo más alto por mucho tiempo. Estaban a punto de verse involucrados en uno de los mayores filtraciones de datos de la historia. En 2014, los empleados de Sony llegaron a sus computadoras y encontraron un mensaje amenazante diciendo que habían sido hackeados por un grupo llamado Guardianes de la Paz. El mensaje decía: «Hemos obtenido todos sus datos, incluidos sus secretos». Y no estaban bromeando. Los hackers robaron terabytes de datos de Sony, incluida toda la información personal de los empleados. Publicaron en línea mucha información confidencial, incluyendo correos electrónicos privados entre ejecutivos de Sony, algunos extremadamente vergonzosos. En uno de ellos, un ejecutivo llamó a Angelina Jolie una bruja consentida y sin talento. Los hackers también obtuvieron copias de varias películas de Sony que aún no habían sido lanzadas. Luego, derribaron la infraestructura de la empresa, borrando gran parte de sus datos. El ataque fue llamado el ciberataque más grave jamás realizado contra intereses estadounidenses. Entonces, ¿quién estaba detrás de todo esto? Bueno, poco antes del ataque, Sony Pictures estaba a punto de estrenar una comedia llamada The Interview, que ridiculizaba al líder de Corea del Norte. El FBI y el presidente Obama declararon que Corea del Norte era culpable del ataque. Sin embargo, muchos expertos en ciberseguridad se muestran escépticos de que haya sido obra de Corea del Norte, y los detalles del ataque siguen siendo algo nebulosos hasta hoy. Pero de todas formas, aunque ese ataque fue devastador para Sony, ciertamente no la detuvo. Sony continuó expandiéndose a nuevas industrias, incluyendo seguros de vida, servicios bancarios, biotecnología, robótica y automóviles eléctricos. La humilde empresa fundada por Akio y Masaru en un Japón destruido por la guerra superó incluso sus expectativas más ambiciosas. Aunque Sony tuvo muchos fracasos en el camino, siempre estuvo dispuesta a asumir riesgos y seguir innovando. También supieron escuchar los comentarios. Por ejemplo, el fundador llegó a contratar a un duro crítico de sus productos para que pudiera ayudar a mejorarlos. Años después, esa persona terminó convirtiéndose en presidente de Sony. Mirando los productos, películas, música y videojuegos de Sony, es justo decir que el mundo no sería el mismo sin ella. Así que cuéntame qué piensas sobre Sony en los comentarios de abajo. Ahora, si te gustó este video, definitivamente no querrás perderte la historia de Samsung, que es, de hecho, el principal competidor de Sony. Y créeme, Samsung es mucho más grande de lo que imaginas. Solo haz clic en la miniatura en pantalla para verlo ahora. Y nos vemos allá. ¡Salud!